Hola, mi nombre es Armando Tejeda, soy profesor del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora y a través de este video les queremos presentar un trabajo sobre elementos de biología para ayudar a analizar la información sobre COVID-19. Es un trabajo que lo hemos realizado en colaboración con la doctora María Elena Tejeda Llomas y el maestro en ciencias Ernesto Tejeda Llomas. Si me permiten, voy a apagar el video para que solamente se vea la presentación. También voy a activar mi marcador para estar haciendo algunas anotaciones. La primera presentación que les estoy haciendo aquí, perdón, es sobre algunos datos sobre la pandemia de COVID-19, que al día abril 3 del presente año ya se contaba con más de 1.1 millón de casos comprobados y casi 63,000 muertes. En esta gráfica presentamos el número de casos diarios en el periodo del 22 de enero del 20 al 3 de abril del 2020. Como podemos ver, estos casos diarios han ido incrementando sustancialmente, alcanzando al 3 de abril a alrededor de 70,000 casos. Entonces, ante esta preocupación que tenemos todos, nos comprometimos a realizar este trabajo que pretende mejorar nuestra comprensión de la estructura del COVID, que como muchos sabemos está formado de unas moléculas que se llaman mRNA y otras que se llaman proteínas, asemejando una corona, por eso su nombre coronavirus. También nos interesa saber cómo infecta este coronavirus a una célula y esta infección y esta estructura, este conocimiento, lo que podemos actualmente saber es que ha permitido a los científicos poder detectar el coronavirus con una precisión muy alta a través de una técnica que se llama qPCR. Y también ha permitido enfocar algunos tratamientos posibles para su cura o su prevención. En cuanto a su prevención, estos tratamientos son lo que conocemos como vacunas, que generalmente son desarrollos muy modernos que se están haciendo actualmente con tecnologías muy desarrolladas y precisamente utilizando moléculas de interés como DNA y RNA. Como podemos ver en estos reportes, este reporte del 6 de abril ya presenta una prueba que se va a hacer con una vacuna de DNA a partir del próximo lunes. Y esta otra reporte es una vacuna en base a mRNA. Entonces tenemos tres moléculas que son de gran importancia ahorita para la COVID, para entender lo que está pasando. El DNA, el RNA y las proteínas que lo recubren. Entonces, precisamente hoy, en este video, lo que vamos a presentar, que le hemos llamado conceptos básicos de biología, vamos a presentar las tres moléculas de la vida y su relación, o tres moléculas de la vida y su relación. La primera molécula es la molécula que se conoce como ADN o ácido desoxirribonucleico, o también de sus siglas en inglés DNA. Es una molécula, es un polímero. Quiere decir que está formada de varias unidades que se van enlazando entre sí hasta formar una cadena. Pero este polímero tiene una particularidad que son dos cadenas y típicamente se dice que es como una escalera enrollada, el DNA. La característica de cada una de estas componentes que se van enlazando para formar el DNA
es que están caracterizados por unas bases que se llaman bases nitrogenadas y que se conocen 4 de ellas, que es la G, que se llama guanina, la C de citosina, la A de adenina y la T de timina. Lo otro que se conoce bastante bien es que en las cadenas del DNA, estas bases tienen una forma y una carga complementarias entre sí que permiten que estas cadenas estén unidas entre sí. Y esa unión siempre se da entre pares de bases GC y pares de bases AT. Es decir, siempre una base G está unida a una C. Por ejemplo, aquí tenemos una C y aquí está una G. Y por acá está una C y aquí está una G. Y también siempre frente a una base A o adenina está una base T, y en este caso otra base A, otra base T y una base T, una base A. Y pueden estar indistintamente en cualquier lado de la cadena, pero frente a frente va a ser G con C y A con T. Esta secuencia de bases en el DNA es lo que se conoce como el código genético. Y recientemente se llama el genoma de un individuo, constituye lo que es el genoma del individuo. La otra molécula que es importante en los seres vivos es otra molécula que se llama ácido ribonucleico, ARN o RNA de sus siglas en inglés. Si se fijan, esta molécula es muy parecida a esta, excepto que es de una sola cadena. Una sola cadena. Y también presenta las bases GAC, pero a diferencia del DNA o del ADN, en lugar de presentar la base timina, presenta la base uracilo. Entonces, 2 diferencias importantes entre el ADN y el RNA es que tienen 3 bases en común y unas diferentes, que es la timina, el uracilo, y este es de 2 cadenas y este es de una sola cadena. La tercera molécula de gran importancia son las proteínas. Las proteínas, como se observa en esta figura, también son polímeros que tienen unidos unas sustancias que se conocen como aminoácidos. Estos aminoácidos se van enlazando entre sí hasta formar cadenas largas o polímeros que se conocen típicamente como proteínas, si son de cierto tamaño. Actualmente existen 20 aminoácidos comunes y que tienen sus abreviaciones, por ejemplo, alanina, ALA, arginina, ARG, etcétera, cada una de ellas, ¿no? Entonces, aquí tenemos, en esta cadena estaría fenilalanina, leucina, serina y cisteína. Entonces, una proteína sería una cadena muy larga de aminoácidos unidos entre sí. Y eventualmente estas cadenas se enrollan y tienen formas estructurales en 3 dimensiones. La relación de estas 3 moléculas, que es el ADN, el ARN y las proteínas, se establece en algo que se llama el dogma central de la biología, que establece que la información que contiene el DNA o el ADN, perdón, en sus bases nitrogenadas puede ser transferida al mRNA o ARN para formar las proteínas. Esa es una ruta que puede seguir el DNA. La otra ruta es que el DNA, el ADN, perdón, tiene la capacidad de autorreplicarse, es decir, de copiarse él mismo y de una molécula de DNA producir 2 moléculas de DNA. Cuando se descubrió esta estructura del DNA, se pudo explicar por qué cuando se une un óvulo con un espermatozoide, se forman células inicialmente de la misma forma, pero conforme va transcurriendo el desarrollo embrionario, en este caso humano,
estas células se van diferenciando, es decir, van tomando diferentes formas. Sin embargo, se sabe que sus genes son los mismos que inicialmente se tenía en el huevo. Su DNA es el mismo que estaba aquí en el huevo. Y estas células pues se diferencian en glóbulos rojos, por ejemplo, células de glóbulos rojos, neuronas, por ejemplo, células de la médula ósea y hasta formar un ser humano. Si tomamos este modelo del DNA en forma plana, como si fuera una escalera, la forma en que se duplica o replica o copia es la siguiente. La cadena se abre eventualmente por la acción de ciertas moléculas y cada una de las cadenas se copia utilizando el sistema de bases complemento. O sea, si hay una G aquí, se va a pegar una C, y si hay una G aquí, se va a pegar otra C, y si aquí hay una T, se va a pegar una A. En el caso contrario, aquí, si aquí hay una A, se va a pegar una T, etcétera. O sea que el mecanismo de copiado del DNA se conoce como mecanismo de complementariedad de bases. O sea, se va copiando porque las bases son complementarias en forma y en carga. Y de esta manera, una molécula del DNA puede dar origen a dos moléculas de DNA. Eso sucede, por ejemplo, cuando se forma el huevo cigoto por la acción de los espermatozoides y la unión con los óvulos durante la fertilización. Entonces, este huevo va a tener 46 cromosomas, 23 que proceden de la madre y 23 que proceden del padre. Van a formar células indiferenciadas, como decíamos, se van a diferenciar hasta formar un embrión donde sus células van a tener 23 pares de cromosomas. Y a través de este proceso lo que va sucediendo es que el DNA se va duplicando cada vez que se forma una nueva célula. Cada nueva vez que se forma una célula, el DNA se va duplicando en estos órganos que se llaman cromosomas, organelos o agregados moleculares y que vamos a ver más adelante. Toda la información genética que posee la célula en su núcleo, que parte viene del padre y parte viene de la madre, la mitad del padre y la mitad de la madre, es la información que determina las características y funcionamientos de cada individuo. Por ejemplo, su altura, su color de ojos, o si tiene alguna enfermedad genética, si va a tener pelo chino, si va a tener pelo lacio, si va a estar de estatura mediana o estatura alta, si va a ser de piel morena o de piel clara, etc. Todas las características del ser vivo van a estar en su genoma, es decir, en la célula que se forma inicialmente aquí a través de la fecundación. Los cromosomas, perdón, el DNA no es una sola molécula, sino que está organizado en esto que mencionamos ahorita, que se llaman cromosomas. Dentro de los cromosomas, rodeado por proteínas, forma estos cuerpos que se llaman cromosomas. Esos cromosomas están localizados dentro del núcleo. Por ejemplo, este que está aquí es un esquema de una célula, un corte de una célula donde aquí aparece el núcleo y dentro de ese núcleo están los cromosomas. En este esquema, esto está simbolizando una célula, su núcleo y los cromosomas. Y dentro de los cromosomas, rodeado de unas proteínas que se llaman histonas, se encuentra el DNA de los seres vivos, que está formado por cadenas como mencionábamos anteriormente. La información del DNA se distribuye en segmentos y estos segmentos del DNA, por ejemplo, si este es un segmento y este es otro segmento y este es otro segmento, se conocen como genes. Y cada gen codifica o dirige la síntesis o ordena la formación de una proteína. Por ejemplo, el gen 1
ordena la formación de la proteína 1, el gen 2 de la 2 y el gen 3 de la 3. En el cuerpo humano hay alrededor de 21,000 genes. Es algo que se recubre se conoce, digamos, a finales del siglo pasado. El ARNM, o sea, el ácido ribonucleico mensajero, también tiene sus bases, como decíamos, y más o menos esto constituiría un gen. Y esos genes, que es la unidad de la información, están formados por tripletes, que también se llaman codones. O sea, 3 bases en el mRNA se conoce como un codón o un triplete. Voy a agarrar el borrador, permítame. Comentamos, la secuencia de bases de un gen que está dentro del mRNA, que ha formado un mRNA, está ordenada en codones o en tripletes. Actualmente se conoce que hay una cosa que se llama código genético, un código, como dice su nombre, donde tenemos este esquema de 4 letras, la primera letra U, C, A, G, y luego la segunda letra aquí, U, C, A, G, y la tercera letra, que puede ser U, C, A, G. Por ejemplo, si tomamos esta parte, que sería, la primera letra sería U, C, la segunda U, y la tercera A, C, U, A, es cuando tenemos esta secuencia de bases, se codifica, o sea, se dirige la síntesis de un aminoácido en una proteína. Por ejemplo, si tenemos aquí GCU, tendríamos G, C, U. Entonces, este codón va a codificar para un aminoácido que se llama alanina. ¿Ok? Cada uno de estos codones, por ejemplo, este CUU, tendríamos C, U, U, codifica para leucina. Leucina. Y cada uno de estos codones tiene información para que se una un aminoácido a una proteína. Una proteína típica tiene alrededor de 300 codones. Es decir, una proteína típica va a estar formada por 100 aminoácidos. Recordando la célula aquí, que tiene su membrana externa, la membrana nuclear, su núcleo y algunos otros organelos que están embebidos en esta parte de la célula que se llama citoplasma. Si se fijan, toda esta parte que está aquí sería el citoplasma, y aquí serían ciertas maquinarias que tiene la célula dentro. Entonces, en este esquema, lo que está simbolizando aquí es una célula también, donde esta parte que está aquí sería la membrana del núcleo. Esta que está aquí sería la membrana de este núcleo que está aquí. Esto es dentro del núcleo. Y fuera de este núcleo, fuera de esta membrana, estaría aquí el citoplasma. ¿Cómo entonces se relaciona el ADN, el ARN y las proteínas? O sea, ¿cómo se da el flujo de la información genética? Bueno, el DNA se encuentra dentro del núcleo de la célula, pero es una molécula muy grande que no puede salir a través de estos poros que se sitúan sobre la membrana del núcleo. Entonces, lo que pasa es que una de las cadenas de este DNA, una de ellas, se copia en una cadena de ARN. Esta cadena de ADN, o alguna de ellas dos, se copia en una cadena de ARN, en un proceso que se llama transcripción o copiado.
Esto ocurre dentro del núcleo. Y también esto se da por complementariedad de bases. Por ejemplo, si se fijan, aquí está timina, aquí es adenina. Habíamos dicho que si aquí está citosina, aquí va a estar guanina. Y la excepción es que si hay aquí adenina, aquí no hay timina, sino va a ser uracilo. Y una vez que se copia esta cadena de este DNA, una de ellas, que simbolizaría un gen, digamos, esta cadena chica de un gen que se requiere por la célula en un momento dado, puede salir del núcleo. Puede salir del núcleo y utilizando la maquinaria aquí celular, sobre todo unos pequeños organelos que se llaman ribosomas, se puede traducir de acuerdo al código genético. Es decir, por ejemplo, si aquí está un AAA, se va a unir una aminoácido lisina. Si aquí está CCG, se va a unir un aminoácido prolina. Si está GCA, etcétera, alanina. Y se van a unir los aminoácidos hasta formar una proteína. Y esa es la manera con que la información genética de nuestras 3 moléculas que conocimos el día de hoy se relacionan. Esto es análogo a este ejemplo que voy a poner en esta caricatura. Vamos a suponer que es una ciudad, que sería la célula, donde hay una biblioteca, que sería el núcleo, donde hay libros, que sería el DNA. Pero esa biblioteca no permite la salida de libros para alguna persona que requiera una lectura. Entonces, pone a la disposición de los usuarios una copiadora para copiar segmentos de estos libros, es decir, alguna receta, algún cuento, alguna historia, la puede copiar y entonces el usuario puede sacar la información de la biblioteca. En este caso, una copia de parte de la información total que sería el DNA. Estas proteínas son de gran interés porque desarrollan muchas funciones vitales en los seres vivos. Por ejemplo, juegan un papel importante en la digestión de nuestros alimentos para que podamos mover los músculos. Todas las células están formadas de proteína en sus membranas, contienen proteínas. Algunas hormonas también son proteínas. Por ejemplo, la insulina es una hormona que sirve para metabolizar azúcar. La hemoglobina es una proteína que sirve para transportar oxígeno. Y sobre todo, unas proteínas juegan un papel importante en un fenómeno que se conoce como prendido y apagado de genes, que permiten que las células se vayan diferenciando en función de qué genes están trabajando y cuáles no. Y eso también se regula mediante unas proteínas. Otro aspecto importante de las proteínas es que la mayoría de las reacciones bioquímicas de los seres vivos son catalizadas por proteínas. O sea, requieren la presencia de proteínas y esas proteínas se llaman enzimas. Es decir, todas las reacciones o la mayoría de las reacciones requieren de proteínas y esas proteínas se llaman enzimas. Y también las proteínas pueden ser sustancias de defensa. Anticuerpos, por ejemplo, los anticuerpos que comúnmente todo el mundo conoce son de naturaleza proteica. Y otras proteínas de interés también, como los interferones, las citocinas, las quimiosinas y proteínas cicatrizantes que se secretan para sanar heridas. También queremos comentar que cuando falla un gen se produce un problema en la célula. Por ejemplo, en este caso de esta enfermedad que se conoce como el albinismo, es una enfermedad que está codificada por un gen que se llama TYR. Este gen se encuentra en el cromosoma número 11 y codifica para una enzima que se llama tirosinasa. Y esa enzima, como dijimos, participa en la síntesis de una sustancia que se llama melanina, que es la encargada de dar color al pelo, a la piel, a los ojos.
Cuando este gen falla, quiere decir que la sustancia, esta tirosinasa, no va a poder actuar y no se va a poder formar melanina y la persona no va a tener pigmentación. Y es un tipo de albinismo que se presenta por la falla de un gen. Así como esta enfermedad hay varias que se conocen donde se puede evidenciar claramente cómo los genes controlan las funciones de los seres vivos. Entonces, en este video lo que hemos tratado de presentar es que el DNA es una molécula que no puede salir del núcleo y se copia al ARN y este dirige la síntesis de una proteína mediante el código genético. También lo que hemos comentado es que el DNA puede duplicarse, o sea, puede formar de él mismo dos moléculas igualitas, y eso permite que de la célula huevo, por ejemplo, se formen células igualitas y estas se vayan diferenciando a células diferentes, como dice la palabra, como glóbulos rojos, neuronas y médula ósea, mediante el único sistema de que se van tendiendo y apagando genes, pero cada célula tiene toda la información genética del ser vivo. Con esto hemos presentado las características generales de tres importantes moléculas de los seres vivos: el ADN, el ARN y las proteínas. Les recomiendo ampliamente que revisen el video que se llama DNA to Protein, que está en este sitio, y también hemos escrito la presentación, un artículo sobre la presentación que lo pueden consultar en este sitio. Por último, quisiera comentar cómo se forman nuestras defensas. Nuestras defensas se forman cuando tenemos un invasor en nuestro cuerpo y hay unas células especializadas para detectarlo. En este caso, este es un virus, para detectarlos. Y se forman dos cosas de respuesta. Una de ellas son unas que se llaman células T asesinas, que pueden destruir las células infectadas. Y otras se conocen como células B activadas, que producen unas proteínas, como dijimos ahorita, que se llaman anticuerpos, que pueden bloquear la acción de los virus, o en este caso de un virus o de cualquier organismo extraño a nuestro cuerpo. Entonces, nuestro siguiente tema va a tratar sobre la cuestión de cómo se forman las defensas en nuestro organismo, y los invitamos a que nos sigan viendo para seguir comentando, y en nuestros correos podemos recibir todas sus observaciones y sugerencias. Por hoy es todo. Muchas gracias.